Muy buenos días con todos. Somos los alumnos del grupo número 5 del curso Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo. El grupo está conformado por Reyes Leila Alondra Danae, Reyes Rojas Nicole Alexandra, Rodríguez Estrada Rosy, Rodríguez González Priscila, Roque Vivanco Sander, Sorabia Álvarez Yaimar Alexander, Taipe Cahuavilca Adeli Grecia y quien le habla Samame Quispe Grecia Nayeli. En la presente radionovela, en este caso de Flor Salvaje, hablaremos sobre una de las etapas más importantes en la vida del famoso poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892. Inició su formación académica en el Centro Escolar número 271. Desde ese entonces, mediante la gran influencia católica que tenía, su familia lo vio como un gran sacerdote. En 1905, César Vallejo ingresó al Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde culminaron sus clases en 1909. César Vallejo creció rodeado con mucho amor, cariño y afecto por parte de sus progenitores, que en vida fueron don Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Él fue el menor de 11 hermanos. Vallejo empieza a crecer y formarse. Consigo mismo, también crecían las aspiraciones y las metas que él tenía. Él ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, a la Facultad de Ciencias, pero lamentablemente por dificultades de índole económica, tuvo que dejar la universidad en varias ocasiones. Gracias a la perseverancia que lo caracteriza, logró ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, donde logra titularse como bachiller y presenta su tesis llamada El romanticismo en la poesía castellana, el 22 de septiembre. Bueno, yo les hablaré sobre Vallejo en Europa. Exactamente un 17 de junio de 1923, él decide salir de Perú y llega el 13 de julio a París. En ese entonces, sus recursos económicos eran demasiado bajos, por lo cual los 2 primeros años que él está en París son demasiado críticos, lo cual empuja a César Vallejo a que viva en las calles. En ese tiempo en el que Vallejo vive en las calles, llega a conocer a muchas personas, entre ellas las más conocidas, Pablo Neruda y Sara, los cuales también son parte de quienes ayudan a Vallejo a poder sobresalir en los problemas más que todo económicos, ¿no? Bueno, lamentablemente en el año 1924 él recibe la noticia de la muerte de su padre, lo cual a Vallejo le afecta mucho, evidentemente, emocionalmente, y bueno, más sumado a los problemas económicos que tenía, evidentemente podemos imaginarnos cómo Vallejo se sintió. En 1925, él empieza a trabajar para 2 distintas revistas, y bueno, en ese transcurso de tiempo, al pasar de los años, también recibe una beca muy generosa de parte del Estado, el cual le ayuda a continuar con sus estudios universitarios, pero esta beca era para la carrera de Derecho, por lo cual Vallejo la rechaza, ya que, como sabemos, él no estaba interesado en esa carrera, ni tampoco en lo periodista, a pesar de que trabajaba en eso en ese entonces. Con el transcurso de los años, Vallejo finalmente fallece el 15 de abril de 1938 en París, Francia. El emprendimiento cultural apropia valores simbólicos e intangibles de una comunidad para crear así muchas maneras de representación de servicios culturales. Pero, ¿qué significa la palabra emprendimiento? Se trata de la capacidad que tiene un individuo para lograr un objetivo o meta planificada con anterioridad. Consecutivamente, es la actitud y disposición de una persona la cual accede a tomar nuevos desafíos y proyectos a futuro. Es una persona insatisfecha con lo que ha alcanzado y quiere seguir renovándose y escalando. En conclusión, emprender significa tomar decisiones y empezar a construirlo poco a poco. Características. Los emprendedores exitosos tienen cualidades comunes como el de ser confiados en sí mismos, optimistas y disciplinados. Están abiertos a nuevas ideas que se cruzan en su camino.
Algunas de estas características destacadas de un emprendedor es el de la confianza, que es como una marca distintiva del emprendedor. Es crear el sentido de fe en sí mismos y la habilidad de superar grandes retos en el trabajo diario. Por otro lado, la pasión que tienen los emprendedores significa que estar dispuesto a hacer cualquier cantidad de horas extras con tal de que el negocio tenga mayor éxito, porque hay un deleite en su negocio que va más allá del dinero. Al mismo tiempo, la visión en los emprendedores es tener la habilidad para detectar grandes oportunidades de negocio que otros no pueden ver, diferenciando las verdaderas oportunidades de las simples posibilidades de negocio. Efectivamente, saber algunas de las características de un emprendedor es de mucha importancia para ponerlo en práctica, ya que, como menciona Smith David 2021, párrafo 5, desarrollar el espíritu emprendedor permite crear amplias oportunidades a nivel profesional. Si bien es cierto, cada persona tiene pensamientos diferentes, pero si lo ponemos en práctica, estas características que hacen a un emprendedor, podemos lograr más allá de lo pensado. A continuación, me toca hablar sobre los tipos de emprendimiento y peruanos emprendedores exitosos. Como podemos ver, los tipos de emprendimientos son clasificaciones diferentes asociadas a rasgos para el desarrollo de ideas de negocios. Y no todas las empresas persiguen los mismos objetivos, ya que algunos tienen distintas metas, distintos objetivos, distinta visualización en el mundo empresarial. Y por esta razón existen varias clasificaciones. Depende la personalidad del emprendedor, las condiciones socioeconómicas y los recursos disponibles. Rafael Alcaraz en el 2016 nos dice que el emprendimiento es un proceso innovador que involucra actividades multifacéticas y diversificadas para proporcionar cosas nuevas a la sociedad y a la civilización. De tal manera, podemos ver que se dividen en 5 personalidades, donde vamos a ver a el administrador, el oportunista, el adquisitivo, el incubado e imitador general, donde podemos agrupar en 3 grandes grupos de emprendimiento por su tamaño y por su innovación. La valoración del espíritu empresarial puede entender que este es un tema interesante, con muchas facetas de cómo se debe ser en el espíritu empresarial, como querer realizar el sueño de iniciar un negocio o querer iniciar un negocio como su propio jefe o siendo innovador. En resumen, los tipos de emprendimiento deben o pueden entenderse como los procesos que se emprenden para iniciar un negocio basado en una creatividad con el fin de resolver uno o más dificultades que existen en la sociedad. De tal manera, como peruanos emprendedores exitosos podemos encontrar o podemos tener a 6 grandes emprendedores, las cuales son Alberto Benavides de la Quintana, Isabel Lindley, que es un gran emprendedor, Erasmo Wong, los hermanos Torbisco, Máximo San Román y Julián Iqueda. Estos, a través de nuestras vidas, vamos conociéndolos, que son unos grandes emprendedores, que desde muy chicos, muchos de ellos son chicos que empiezan a emprender cada día. A continuación, voy a dar pase a mi siguiente compañero. La radionovela está originada por historias melodramáticas, mujeres abandonadas, amores idílicos y traiciones, pero también de aventuras, héroes y villanos que luchan el bien contra el mal. Y en todos los casos estamos hablando de suspenso. Es un género radical que consiste en un dramatizado transmitido en episodios seriados. En esto se diferencia el radioteatro, género del cual podríamos considerarla hija y que usualmente se entiende como una obra dramatizada, pero única y completa. Mientras que el radioteatro solía reproducir historias de la literatura,
universal y tenía menos audiencia. Las historias de las radionovelas eran en todos los sentidos populares. La radio, al carecer de imagen, es un estímulo a la imaginación. Sin embargo, los géneros narrativos de ficción lo eran quizás en mayor medida, pues su lenguaje unía las palabras con músicas y efectos de sonido. Los actores solo podían velarse por su voz y por eso imprimían en ellas mayor dramatismo. Además del director, el equipo de producción de las radionovelas era conformado por un productor, quien operaba la música al ritmo de la narración, y un sonidista quien en el estudio utilizaba objetos que permitían emular ciertos sonidos que le acompañaban la historia. Por ejemplo, el sonido de un papel celofán que se rasgaba daba impresión del sonido de la lluvia, y el golpeo de las dos cáscaras de un coco emulaba el golpe de un caballo. Su momento de oro fue a mediados del siglo XX y fue tan importante que llegó a ser el núcleo de la programación radial latinoamericana. Esto fue así hasta el auge de la televisión, donde la naturaleza de la radio se volvió lentamente informativa. Bien, ahora a continuación les narraré de manera breve y concisa acerca de la argumentación que posee la novela Fábula Salvaje. De igual manera desarrollaré algunas características que esta misma posee y finalmente algunas opiniones o conclusiones que éstas derivan. Bien, Fábula Salvaje es una novela corta que está ambientada en un pueblo de la cordillera de los Andes. Asimismo, esta describe el sufrimiento psicológico y el colapso emocional que experimenta Balta, el protagonista de esta novela. Fábula Salvaje presenta las características del realismo mágico, siendo una novela con un escenario que se encuentra dentro de la realidad y lo fantástico. Asimismo, esta también se observa con algunas supersticiones populares, que se ambienta en un escenario rural y que posee además también un protagonista de rasgos y origen indígena. Ciertamente, el relato de Fábula Salvaje puede describir lo que nosotros conocemos como una enfermedad psicológica denominada o llamada esquizofrenia. César Vallejo plasma en esta novela de manera muy atrapante y concisa el desencadenamiento a la locura de Balta, haciéndolo esto muy real y vivencial, a la vez que también fantástico. Finalmente, podemos destacar que esta combinación de elementos nos deja sin duda una de las mejores narraciones que posee Vallejo dentro de toda su trayectoria en lo que es poesías o novelas. Esta que posee un estilo que busca transmitir sobre todo emociones del personaje Balta hacia el lector mismo. Tema central: personajes principales y secundarios y lugar de los hechos. Fábula Salvaje. Fábula Salvaje se desarrolla en la región andina y narra la vida de los dos esposos, Balta Espinar y Adelaida. Esta relación se ve afectada por trastornos psicológicos y emocionales. Balta, a partir de la aparición de un espectro, el pánico que sintió al creer ver esta imagen genera que la desconfianza de su esposa, que llega a ofenderla, a discriminarla. Esta duda incluso la lleva a la muerte, al caer de un abismo tras, según el ver de la supuesta aparición del inspector Balta. Balta, desde un inicio, decide no comentarle a su esposa esta suposición aparición de ella, que él duda lo que realmente ha visto. Desafortunadamente existen personas que creen en las supersticiones sin tomar
sin tomar en cuenta lo que podría ocasionar, como eventos trágicos. Por eso es recomendable mantener el diálogo con las personas que nos rodean y mantener, con las que nos rodean o con las personas que son más cercanas con nosotros, para evitar problemas, peleas, discusiones en las relaciones interpersonales o consecuencias de una superstición. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre los tipos de radionovela. En primer lugar, la radionovela unitaria es la parte más importante de la radiofonía y la más simple de hacer. Presenta un obstáculo mayúsculo que por medio de la emisión deben precisar y aprovechar a los personajes, para así detonar una escritura corriente y concreta para ser entendible. De igual importancia, la radionovela teatral es un texto dramático adaptado para la radio. La historia ya debe estar estructurada con antelación. La idea principal es diferenciar la radionovela unitaria de la teatral. Por parte de la unitaria, se destaca que el fragmento más importante es la radiofonía, para expresar la escritura de manera simple, y la radionovela teatral se representa de manera dramática, por lo que la historia debe estar organizada con anticipación.